En este vídeo vas a descubrir un nuevo minoxidil que supone un antes y un después. Estamos hablando de minoxidil con nanopartículas. Es una nueva fórmula que estimula mucho más el crecimiento del cabello que el minoxidil antiguo. Te vamos a explicar también qué ventajas tiene, cómo se aplica y, en definitiva, cómo evita la caída del cabello. Porque tú crees que minoxidil te está funcionando, pero ¿y si no? Sabemos que hay un porcentaje de personas a quienes minoxidil tópico no les sirve para nada, pero la ciencia por fin ha encontrado cómo solucionarlo. Y es que la nanotecnología está reescribiendo las reglas del juego en medicina capilar. ¡Comenzamos! Todos conocemos el minoxidil tradicional, lo compramos en la farmacia, nos lo aplicamos y esperamos. Por si eres nuevo en este mundillo capilar, el minoxidil nació en los años 70 como un fármaco para la hipertensión. Su curioso efecto secundario, el crecimiento del vello, lo convirtió en uno de los tratamientos más populares contra la alopecia. Pero desde entonces, aunque han cambiado las fórmulas y concentraciones, la base sigue siendo la misma. Pero ¿sabes que en algunas personas funciona de maravilla y en otras no es nada eficaz? ¿Por qué pasa esto, David? La respuesta, Laura, está en la bioquímica. El minoxidil que compramos normalmente no es el fármaco activo, es lo que llamamos un profármaco. Para que funcione, nuestro cabello necesita activarlo, convirtiéndolo en su forma activa, que es el minoxidil sulfato. Y esta conversión la hace una enzima llamada sulfotransferasa o SULT1A1. Y aquí está el problema, la actividad de esta enzima varía mucho entre unas personas y otras. Si tienes poca actividad de la sulfotransferasa, eres un no respondedor. Puedes bañarte en minoxidil que tu cuerpo simplemente no lo puede activar y no obtendrás, por tanto, ningún beneficio. La ciencia, por supuesto, ha intentado solucionarlo y aquí aparece el uso del minoxidil oral, que al no administrarse localmente, sino en pastillas, evita este problema, aunque es cierto que puede tener otros efectos a nivel sistémico de los que hemos hablado ya y no vamos a detallar en el vídeo de hoy. Pero si lo que queremos es seguir con el tratamiento tópico puesto directamente en la cabeza, la primera evolución que ya vemos en formulaciones magistrales y marcas de alta gama es el minoxidil liposomado. En este se encapsula el minoxidil base, que es el profármaco del que hablábamos antes, dentro de un liposoma. Esta técnica es fantástica para varias cosas, como por ejemplo que reduce la irritación al evitar los solventes agresivos como el propilenglicol. Además, mejora la penetración, ya que el liposoma actúa como un transportador que lleva el minoxidil más profundo en la piel y más cerca del folículo. Y el tercero es que aumenta la eficacia, ya que si se mejora la penetración y se reduce la posible inflamación, se optimizan los resultados. Pero seguimos teniendo el mismo problema. Seguimos necesitando la enzima sulfotransferasa para activarlo, porque sigue siendo un profármaco no activo. Entonces, Laura, si el sulfato es la molécula activa, ¿por qué no nos lo ponen directamente en la botella? Pues parece ser que tienen un problema gigantesco en la formulación y es que es extremadamente inestable. Cuando lo ponemos dentro de un líquido, como puede ser un gotero, el grupo sulfato reacciona con el agua mediante un proceso que se llama hidrólisis y básicamente se rompe. Parece ser que mantener el pH y la temperatura perfectos para que sobreviva es una pesadilla. Pues así es, Laura. Y aquí es donde 2025 marca un antes y un después, porque lo que los científicos han conseguido parecía imposible hace unos años: mantener estable el minoxidil sulfato. Lo impresionante además es cómo lo han conseguido. Utilizan liposomas del tamaño de 1/1000ª de milímetro con una doble capa lipídica que imita la propia membrana celular. Dentro de esa microburbuja, el minoxidil sulfato viaja protegido del agua y de la degradación. Es como enviar una molécula en una cápsula espacial directamente al folículo piloso. Perdona por interrumpir el vídeo, pero esto es que te interesa mucho. Si estás preocupado por tu pérdida capilar y quieres saber si un injerto capilar sería la mejor opción en tu caso, puedes enviarnos tus fotos a la Clínica Martínez y Simón de Castellón, en España, para que te hagamos una primera valoración online gratuita. Solamente tienes que entrar en www.martinezsimon.com/diagnóstico-online. Envíanos tus fotos y sal de dudas. Y ahora seguimos con el vídeo. Y los liposomas solucionan el problema de forma brillante. Encapsulan el minoxidil sulfato, lo aíslan del agua y crean un microclima perfecto en su interior, estabilizando el pH y protegiendo el fármaco. Es fantástico. Es decir, dejamos de intentar que el cuerpo active el fármaco y aplicamos el fármaco ya directamente activo. Y esto es exactamente lo que estudia este artículo que estás viendo ahora en pantalla. Por primera vez se está logrando encapsular en liposomas el minoxidil sulfato, es decir, el metabolito ya activo.
¡Qué guay, Laura! Pero esto en la práctica, ¿qué significa? Pues significa saltarse por completo el paso de la enzima sulfotransferasa. Y este es precisamente el avance que estábamos esperando. Al entregar el fármaco activo directamente en el folículo, el tratamiento ya no depende de tu genética. En teoría, los no respondedores podrían empezar a responder. Es muy interesante, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Puedo ir a la farmacia ya a pedirlo, David? ¿Dónde consigo el minoxidil sulfato liposomado? Pues Laura, la respuesta es que por ahora no se encuentra todavía disponible en farmacias. Estos artículos de los que estamos hablando son de investigación súper avanzada. Estamos viendo la vanguardia de la ciencia farmacéutica. Y como señalan los propios investigadores, todavía hay varios problemillas que tienen que resolver para que esto pase del laboratorio a tu estantería. El primero de ellos es la estabilidad. Tienen que asegurar que el liposoma no se degrade en el transporte o en el almacén. Y el segundo es la escalabilidad. No es lo mismo fabricar 10 mililitros en un laboratorio que producir 10.000 botes. Y el tercero, y no por ello menos importante, es el coste y la regulación, ya que es una tecnología cara y nueva que requiere un estricto control regulatorio. Entonces alguno nos dirá, ¿por qué nos contáis estas cosas si todavía no están disponibles? Pues porque pensamos que este es el futuro. La tendencia es clara. La nanotecnología, ya sea con liposomas, nanosomas o microemulsiones, es la vía para crear tratamientos más inteligentes y eficaces. Estamos dejando atrás la era de la fuerza bruta, que es echarse un líquido irritante y esperar tener suerte con la enzima. Y estamos entrando en la era de la entrega dirigida y activa. Así que la próxima vez que oigas hablar de liposomas, sabrás que hay niveles y que la verdadera revolución, el minoxidil sulfato liposomado, ya está en el horizonte científico. Eso sí, no todo el mundo ve este avance con buenos ojos, porque algunos expertos alertan de que estas tecnologías podrían encarecer tanto los tratamientos que solamente una minoría podría permitírselos. Así que, ¿estamos ante una revolución para todos o solo para unos pocos? Deja tus opiniones en los comentarios, que este es un debate que nos encanta. Como siempre, si quieres estar a la última de la ciencia capilar, suscríbete al canal y dale a la campanita para activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.